Mis amados pastores, una bendición poder saludarles y llevar esta reflexión de la palabra para ayudarle a alimentar su espíritu. Nosotros sabemos que usted diariamente toma un tiempo para refrescar su espíritu y si nosotros le podemos ser de bendición para ello, en buena hora. Estamos entonces reflexionando sobre el tema liderazgo en tiempos de crisis. Ayer hablamos de la reina Esther, hoy nos vamos a centrar en Daniel, un ejemplo precioso y riquísimo de liderazgo en tiempo de crisis, debido a que Daniel tuvo que desarrollar su ministerio en medio de la cautividad. Le invitamos a leer todo el libro de Daniel. Son 12 capítulos únicamente, pero le aseguramos, amado pastor, que usted va a encontrar mucha riqueza espiritual como nosotros la hemos encontrado mediante esta lectura. Queremos trasladarle la revelación del Espíritu Santo primeramente a nuestra vida y luego para bendecirle a usted. Daniel entonces, amados pastores, cumple su llamado y su ministerio en medio de la cautividad. Vemos nosotros que el respaldo de Dios estuvo sobre la vida de Daniel, pero era porque él poseía ciertas cualidades que nosotros debemos adoptar como nuestras. Encontramos en el capítulo 1 de Daniel tan famoso que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey que le era ofrecida. Esta cualidad, amados pastores, no es otra cosa más que la consagración. En medio de este tiempo de crisis, Dios nos está llamando como siervos a consagrar nuestra vida, a evitar toda contaminación de carne y de espíritu, como dice la palabra, y a acercarnos y purificar nuestra vida delante de Dios. En el capítulo 2 de Daniel encontramos la siguiente cualidad. Estamos dando un panorama general y por eso le pedimos si usted puede leer el libro de Daniel para encontrar mayor riqueza. En el capítulo 2 encontramos otra de las cualidades de Daniel. ¿Recuerda usted que Nabucodonosor emitió un decreto después de haber tenido un sueño y que ninguno de los magos o astrólogos pudo interpretarlo? Él emitió un decreto para asesinar a todos los sabios del reino. Allí estaba incluido Daniel. Aunque él no tuvo la oportunidad de hablar antes con el rey, dice la palabra que el general Arioc se presentó delante de Daniel y le contó lo que iba a suceder, que todos los sabios iban a morir a causa de este sueño de Nabucodonosor. Vemos nosotros reflejada en la sociedad donde Daniel vivió la injusticia. Eso también se refleja en el lugar quizá donde nosotros vivimos. Muchas de las disposiciones tal vez a nosotros, a nuestro parecer, nos parecen injustas y la situación es semejante a la que Daniel estaba viviendo. Pero dice la palabra en Daniel capítulo 2 que Daniel tuvo una manera muy especial de responderle a Arioc. Dice la palabra que él respondió sabia y prudentemente. ¿Verdad que esta es una cualidad que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida, amados pastores? La sabiduría y la prudencia. Cuando nosotros veamos que algo es injusto o cuando nosotros veamos que alguna disposición en medio de este tiempo de crisis nos afecta y afecta a nuestra iglesia, Dios nos llama a responder como Daniel, sabia y prudentemente. Daniel entonces es un gran ejemplo de sumisión. Recuerde que la rebelión está en contra de la palabra de Dios. La gente que es revolucionaria, la gente que no se deja. Puede ser que algunos tengan una opinión diferente, pero déjeme decirle que muchos esperaban del Señor Jesucristo que Él fuese revolucionario en su tiempo, que se levantara en contra del gobierno romano. Sin embargo, cada una de las acciones del Señor lo que hacía era honrar. Por eso Él decía, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús jamás dejó de cumplir las leyes en medio del tiempo que Él vivió. Es el mismo llamado a nosotros. Es lo que Daniel hizo y es lo que puso a Daniel en un lugar de eminencia, amados pastores. Eso es lo que nosotros debemos esperar en nuestro liderazgo. No debe haber rebeldía porque usted sabe que la rebeldía procede del enemigo. El Señor en su palabra nos enseña que la actitud de nosotros como siervos debe ser orar por los gobernantes. ¿Sabe qué hizo Daniel? Por su parte, él dice la palabra que se puso a orar y le pidió la revelación al Señor de ese sueño
que Nabucodonosor había tenido. Es decir, que él no buscó una solución natural, se abocó a Dios en medio de este tiempo de crisis y le pidió la revelación. El Señor le contestó a Daniel y así Daniel logró evitar su propia muerte y la de los otros sabios. Entonces vemos que cuando tomamos la actitud correcta, que es de oración, de búsqueda a Dios, para que Dios nos revele, amados hermanos, el Señor trae una solución espiritual, sobrenatural. Lea el libro de Daniel, ahí podemos asombrarnos de la sobrenaturalidad de Dios, porque Nabucodonosor no recordaba ni el sueño, pero Dios mismo le revela a Daniel exactamente el sueño y le da la interpretación. Pidamos entonces, amados siervos, la revelación a Dios. Sabe que el doctor Harold Caballeros enseña una gran verdad. El lenguaje del Espíritu Santo consiste en sueños, en visiones y en palabra profética. Tomando las palabras del pastor Harold, quiero decirle que nosotros como siervos de Dios y como Daniel somos llamados en medio de esta crisis a pedir la revelación del Espíritu Santo, a no dejarnos llevar por las palabras de los demás, a no dejarnos contaminar por la opinión de los demás. Busquemos en la palabra del Señor cuál es la opinión de Dios, cuál es la dirección de Dios para nuestro ministerio. ¿Sabe por qué le digo que dejemos atrás aquello que no edifica nuestra vida? Porque detrás de cada palabra hay un espíritu. Puede haber un espíritu de rebeldía, un espíritu de insujeción. Entonces debemos de estar atentos y desechar todo lo que no edifica nuestra vida. Le invitamos para que mañana vea la siguiente reflexión y sigamos aprendiendo del liderazgo de Daniel en tiempos de crisis.